Ahora, buen día. Entrando en estas últimas dos clases, vamos a ver este eje temático final, que es metabolismo, donde vamos a englobar un montón de conceptos que estuvimos viendo en la cursada, por ejemplo, pH, por ejemplo, enzimas, sobre todo, macromoléculas, polímeros y monómeros. Desde luego, en esta primera clase de esta unidad vamos a ver conceptos generales, como a nivel macro, digamos, ¿no? Globales. Y en la próxima, o en las próximas, no sé, depende cómo fraccione los videos, vamos a ir a conceptos más bioquímicos, más detallados, pero en ningún momento les voy a pedir memorizar vías, pasos, ni nada de eso, porque hay algo importante que a mí me interesa, y es que las vías metabólicas, los pasos que ocurren en las vías metabólicas están en los libros. Y muchas veces hasta puede haber descubrimientos con pequeños cambios. En general lo grosso, digamos, se mantiene igual. Pero por eso a mí no me importa que ustedes sepan de memoria el ciclo de Krebs o los pasos de la glucólisis, sino que porque ustedes se lo pueden estudiar para el examen y a las 2 semanas se lo olvidan. En cambio, siempre lo van a tener en el libro, en la información científica, académica, digamos. Y lo importante es sí razonar, interpretar una vía, qué significan lo que está pasando ahí. Como pasó en otras unidades. No me interesa que sepan moléculas de memoria, sino mirar la molécula y más o menos ver qué puede pasar con ella, ¿no? Entonces, el metabolismo es el conjunto, ahora después lo vamos a repetir, pero es el conjunto de todas las reacciones bioquímicas del organismo. Es muy importante acá el concepto de enzimas porque están catalizadas esas reacciones por enzimas. Cuando yo les decía que una enzima es un catalizador biológico, que lo que hace es acelerar la reacción de tal manera que pueda ser útil para el organismo, es justamente porque forma parte de estas vías o reacciones metabólicas. Y el organismo las necesita ya para obtener energía, intercambiar energía. No puede esperar un tiempo que no le sería útil, sino que se tiene que dar en un tiempo útil para el organismo, y por eso están catalizadas por enzimas. Como son reacciones químicas, hay una muy importante que nosotros no la vemos en detalle porque como esto es química biológica y estos son conceptos de química inorgánica, pero sí es necesario tener un conocimiento así vago, que es lo que yo les voy a decir ahora. Son las reacciones redox, ¿sí? Redox o de óxido-reducción. Estas son muy importantes en el metabolismo. Siempre que hay una oxidación, un átomo con sus electrones los pierde, es decir, queda en estado oxidado, sin esos electrones, y otro átomo que se reduce los gana. Estas flechitas significan que siempre que uno se oxida, hay otro que se reduce. Por eso se los conoce como cuplas redox o pares redox, porque actúan siempre de a dos. Es decir, que si yo voy en la reacción de acá para acá, este se oxidó, este se redujo. Lo inversa pasaría de acá para acá, pero siempre intercambian electrones en una dupla, en un par. Por eso se lo conoce como par redox o reacciones de óxido-reducción. O sea, nunca se da una oxidación sola o una reducción sola, sino cuando algo se oxida hay otra cosa que se reduce. Yo algo les había mencionado cuando vimos enzimas y coenzimas, que es lo que vamos a ver ahora. Las coenzimas son muy importantes en participación de estas reacciones cuando ocurren en el metabolismo. Bueno, esto es para que lo tengan así como, por ahí esto sí hay que medio memorizarlo. La oxidación pierde electrones, la reducción los gana. Esto cuando hablamos en química inorgánica, pero en química biológica eso lo vamos a trasladar a otro concepto importante.
Entonces, si retomamos que el metabolismo, bueno, viene de un vocablo griego que significa cambio, y son los cambios que ocurren a las moléculas, a las biomoléculas en el organismo a través de reacciones químicas que son enzimáticas, mediante las cuales las células va a cambiar energía y materia en el medio que la rodea, donde está, digamos, para crecer, funcionar y multiplicarse, cumplir con sus funciones, ¿sí? Piensen que ese medio, una célula está en un tejido, en un medio acuoso, los nutrientes están afuera, tienen que ingresar a la célula, ese nutriente después se va a degradar para obtener energía, se van a formar otros productos de almacenamiento, y acá ya es donde empezamos a meter todos los monómeros, polímeros que ahora vamos a ver, o en esta clase o en la otra, de acuerdo a cómo fraccione el video. ¿Qué pasa con esas biomoléculas adentro del organismo? Todo lo que pasa, todos esos cambios van a componer al metabolismo. Entonces, retomando el concepto de redox, cuando yo les decía que siempre que hay una oxidación hay una reducción, en una redox biológica, porque las redox pueden ocurrir en el medio ambiente, por ejemplo, entre metales. Un metal como el hierro que se oxida por acción del oxígeno en el aire, el hierro se oxida, otra cosa se reduce, pero cuando hablamos del organismo, hablamos de redox biológicas, que es lo que tiene que ver con la bioquímica. En una redox biológica decimos que una oxidación es lo mismo que deshidrogenación, es decir, que una oxidación equivale a perder hidrógenos, porque ahí también están involucrados un proceso de intercambio de electrones. Y una reducción es ganar hidrógeno, o sea, que cuando ustedes vean una molécula que perdió hidrógeno, que se transformó en otra que perdió hidrógeno, se oxidó. Y cuando hay una molécula que se transforma en otra que ganó hidrógeno, se redujo. Y acá es donde entran las coenzimas, porque, por ejemplo, NAD, FAD, que vamos a ver más adelante en detalle, porque son las que transportan esos átomos de hidrógenos durante las reacciones redox. ¿Se acuerda que cuando decíamos que la enzima catalizaba sustratos para transformarlos en productos y que la enzima no se modificaba, que necesitaba de una coenzima que era la que sí se modifica? Vamos a ver más adelante que en las reacciones de metabolismo, una molécula biológica gana oxígeno, pierde hidrógeno, o al revés, mediadas por las coenzimas. Esos hidrógenos los cede o los aceptan las coenzimas. Entonces, a través de los sustratos, la enzima metaboliza, cataliza esa reacción, la coenzima cede o acepta hidrógenos y voy a tener el producto. Después lo vamos a ver bien en un ejemplo. Primero tengo que definirles qué es el catabolismo, el anabolismo y el anfibolismo. En el catabolismo, bueno, cada vez que veo estos powers me parecen muy aburridos, pero les vuelvo a decir que ya se los había dicho que los hago en blanco para los chicos que los quieran imprimir, para no gastar toner y eso. Lo más importante es la clase en sí, lo que les pueda explicar. Catabolismo es la degradación de compuestos complejos en otros simples. Por ejemplo, un polímero en monómero, una pared en ladrillos. Intervienen enzimas, las reacciones son exergónicas porque producen energía que se va a almacenar como forma de ATP. Ustedes deben haber visto algo en anatomofisiología, pero después lo vamos a ver en detalle también. Estos powers los van a tener que primero leer o escuchar la clase y retomar al inicio siempre, porque ahora son conceptos que están sueltos, pero después van a estar todos unidos. En el catabolismo, el sustrato se oxida, o sea que es oxidativo el catabolismo, las coenzimas se reducen, las rutas son convergentes, o sea que van a parar, es como si fueran las ramas de un árbol que terminan en un tronco, convergen en un punto, vienen de distintos lados y convergen en un punto. Por ejemplo, la glucólisis, el ciclo de Krebs, las fermentaciones, la cadena respiratoria. El anabolismo
Lo contrario en cuanto a conceptos, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque las moléculas pequeñas se van a dar compuestos complejos, por ejemplo, la unión de monómeros para formar polímeros, también intervienen enzimas, al contrario del catabolismo es endergónica, o sea, consumen energía y esa energía la sacan del ATP. El sustrato se reduce, la coenzima se oxida, fíjense que acá es donde está lo diferente, que son justamente opuestos. Las rutas son divergentes, es decir, a partir de un punto divergen, salen a distintos puntos o ciclos o rutas. Por ejemplo, la fotosíntesis, la síntesis de proteínas. ¿Por qué digo que son opuestos en conceptos? Justamente por esto, ¿ven? Que si el sustrato se oxida, en el anabolismo se reduce conceptualmente, pero no son opuestos exactamente en pasos, ¿sí? Porque algunos tienen pasos, por ejemplo, el anabolismo tiene pasos que el catabolismo no, o participan enzimas que son exclusivas del catabolismo o del anabolismo, y viceversa, en cuanto a pasos no son exactamente opuestos. Y el anfibolismo son las rutas metabólicas que involucran a los dos, ¿sí? Catabolismo y anabolismo. Por ejemplo, el ciclo de Krebs. Bueno, acá aparece el ciclo de Krebs porque también, o sea, forma catabolismo y anabolismo. El ciclo de Krebs se llama ciclo como lanzadera, es una ruta común, primero que es ruta final común al catabolismo en general y después también es común al anabolismo. Esto que ahora parece un chino lo voy explicando de a poco a lo largo de esta clase, ¿sí? Volviendo a la coenzima, la oxidación, por ejemplo. Esta es la coenzima NAD. Esto que dice ribo es una ribosa. Piensen que la ribosa era una azúcar con 5 carbonos, ¿sí? Se pone ribo para simplificar, pero... Entonces, el NAD oxidado es cuando gana un hidrógeno queda a NAD reducido. Como ven, ganó este hidrógeno de acá. Por ejemplo, es la coenzima FAD. Tiene acá un grupo funcional y ven, acá va a ganar un hidrógeno, se redujo. Quiere decir que donde haya una reacción metabólica, donde un sustrato pierda o gane hidrógeno e intervenga en el NADH o el FAD o el FADH, ese hidrógeno lo va a ceder o lo va a captar la coenzima, que son estas dependiendo qué coenzima participe, dependiendo cuál sea el sustrato, ¿no? Y ahora vamos a ir a los conceptos. Esto que vimos del FAD y el NAD lo vamos a ver en otro videíto más en detalle. Ahora les vuelvo a decir que voy a los conceptos muy generales que están más relacionados con anatomofisiología y después en otro power más los que están relacionados bien con la bioquímica, con la participación de las enzimas. Bueno, ¿qué es la digestión, la absorción, la excreción también? Cuando llega un alimento al organismo, uno lo ingiere, todo el conjunto de mecanismos por los cuales esas moléculas complejas que están en el alimento, piensen por ejemplo, no sé, en una tarta de verdura, es algo, una masa compleja que a la vez está formada por hidratos de carbono, por lípidos, por proteínas. Piensen que es una mezcla de moléculas complejas, grandes, que entran en el alimento y el organismo lo tiene que llevar a moléculas mucho más pequeñas, porque la finalidad de eso es que entren los nutrientes a la célula, que yo estoy ingiriendo como alimento, pero tengo que tener nutriente para que la célula lo incorpore, produzca sus funciones, se reproduzca, etcétera, etcétera. Obtenga energía. Entonces, lo primero que va a ocurrir es un fenómeno mecánico en la digestión. Es todo, la digestión es ese conjunto de mecanismos que lo que va a hacer es digerir, disgregar todas esas moléculas complejas grandes
que entran con los alimentos en moléculas más pequeñas. Hablo de molécula en última instancia, pero piensen que en sí el alimento es algo mucho más complejo, ¿no? Entonces, primero hay un proceso mecánico que va a empezar por la boca, la saliva, la masticación, la agitación del alimento en la boca, la humidificación. Después hay una digestión química o enzimática, donde están todas las enzimas de la saliva. Después llega al estómago, están los jugos gástricos, los jugos pancreáticos. También ese ácido, esa digestión enzimática, van disgregando todo eso que entró con un alimento que estaba en primera parte como moléculas grandes a moléculas chicas. En el caso de los lípidos, como nos acordamos que son apolares o no solubles en agua, además necesitan la acción de los ácidos biliares. Los ácidos biliares se forman en el hígado, pero se almacenan en la vesícula biliar, y cuando hay una ingesta muy rica en grasas o los lípidos que entran con el alimento, se liberan esos ácidos biliares porque tienen efecto micelar, actúan como detergente. Si vuelven al power de lípidos, yo les había mostrado lo que era una micela, que estaba formada por fosfolípidos que tenían una cabeza polar con una cola apolar. Entonces, adentro, esa parte apolar podía contener cosas apolares, como son las grasas o lípidos, y la cabeza polar puede estar en contacto con una solución acuosa. Entonces, ustedes imagínense un alimento graso que llega, esa parte lípida, para que uno la pueda utilizar y también eliminar, tengo que envolverla, porque, como les decía en la primera clase, el medio donde ocurre todo siempre es acuoso. Entonces, hay mecanismos para que los lípidos se absorban también, se disgreguen. Entonces, ahí actúan los ácidos biliares. Y después, bueno, eso en cuanto a la digestión. En cuanto a la absorción, es que esos productos de la digestión pasen a sangre y a linfa por el intestino delgado, donde ocurre la absorción. Ya sabrán eso de anatomía. A excepción del alcohol y de algunas drogas o fármacos que se pueden absorber en el estómago, la absorción es en el intestino delgado. Y después este proceso se va a completar cuando se excreten los desechos, todo lo que al organismo no le sirvió, en materia fecal por los intestinos, en orina por los riñones, y esto por eso les digo que es como viendo en gran escala el funcionamiento. Esto no es tanto bioquímico, sino fisiológico. Ahora, en cuanto al metabolismo de hidrato de carbono, todas esas reacciones químicas, enzimáticas que van a ocurrir en el organismo con los hidratos de carbono, para almacenarlos, para obtener energía, para lo que sea. Los hidratos de carbono, principalmente en la dieta, están formados en una buena cantidad por el almidón. Lo sabrán esto de nutrición. Mayoritariamente los hidratos de carbono de la dieta son almidones. Almidones de distintas especies, el almidón de la papa, el almidón de la mandioca, el almidón de la batata, el almidón de los fideos, son todas de diferentes especies vegetales que tienen diferentes granos de almidón, son distintos tipos de almidones. Sin embargo, lo que nosotros podemos absorber a través del intestino, si decíamos que había una digestión y una absorción, son los monosacáridos. Los polisacáridos, esas paredes formadas por hidratos de carbono, no pasan en el intestino. Tengo que tener monosacáridos y después entrar a las células para usarlas. El monosacárido predominante es la glucosa. Después tenemos la fructosa de la sacarosa y la galactosa, que es muy importante en la dieta de los lactantes porque es el azúcar de la leche. Estos monosacáridos que se absorbieron, piensen después de toda la digestión, donde las enzimas
se rompió ese alimento, las enzimas rompieron los enlaces. Cada cosa que yo les digo acá tiene pasos, cantidades enormes de pasos. Se rompieron esas ramificaciones, después piensen en el almidón, se rompieron las ramificaciones, después se rompen los polisacáridos para dar monosacáridos, y cuando tengo, por ejemplo, la glucosa, va a entrar por el intestino y después va a ir por circulación al hígado. La galactosa y la fructosa también se convierten por otras vías enzimáticas a glucosa. La función principal de la glucosa es combustible celular. ¿Por qué? Porque cuando entra la glucosa en el organismo hay una serie de reacciones donde se oxida esa glucosa, la vamos a ver en otra clase, en las próximas, y se va a producir energía en esa oxidación. ¿Para qué? Para que la célula realice trabajo, ¿sí? Trabajo celular. Y también se va a usar como materia prima para sintetizar otros compuestos, por ejemplo, el glucógeno. Entonces, en el hígado se capta una buena parte de la glucosa y se va a almacenar como glucógeno. ¿Se acuerdan que el glucógeno tenía como función que era polímero de reserva energética, ¿no? Pero siempre en circulación, si uno se saca sangre y se mide los valores de la glucosa, hay valores normales. El valor normal en sangre no es 0, es de 80 a 100, quiere decir que siempre hay glucosa libre, no está toda en el hígado. Pero después si uno come, en las próximas 2 o 3 horas, estos valores aumentan. Por eso cuando uno se va a hacer un análisis de sangre, hace un ayuno de 8 a 12 horas, dependiendo de lo que uno vaya a estudiar, porque todos los parámetros del laboratorio están hechos para el ayuno. Entonces, están hechos en una población en ayuno. Si yo me voy a sacar sangre, tengo que hacer ayuno para ver cuánto es mi valor normal de glucosa en ayuno. ¿Por qué? Porque no está toda en el hígado. Siempre hay suelta, pero no puede estar toda suelta, tiene que actuar la insulina para que ingrese a la célula. Si no, ya estamos hablando de algún problema metabólico como la diabetes y demás. Ahora, si yo como antes de la extracción de sangre, me va a dar aumentada por la ingesta, pero después de 2 o 3 horas, cuando toda esa glucosa ingresó a la célula, esos valores tienen que volver a la normalidad. Les repito, esto es un poco para decirles por qué el valor normal de glucosa en sangre no es 0, porque no está toda en el hígado como glucógeno, sino que hay suelta. Y de todo el glucógeno que se almacena, hay un 50% en el hígado, un 50% en músculo, porque necesita mucha reserva para tener energía, para el trabajo muscular de contracción, y muy poco en los tejidos, casi de menos de un 1%. Este, por ejemplo, es un hepatocito, que es la célula del hígado, visto a un microscopio electrónico, ¿sí? Donde puedo ver detalles que no se ven en un microscopio común, óptico. Entonces se ve, si esto es el núcleo, acá tengo una mitocondria y acá tengo todos los gránulos de glucógeno de reserva. Después, si la célula necesita energía, va a romper ese glucógeno y va a dar glucosa, ¿sí? Es importante que vayamos entendiendo esto. Siempre que se formen moléculas grandes, yo voy a necesitar energía. Siempre que se rompan, se va a liberar energía. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con los enlaces. Cuando yo tengo que formar enlaces, el organismo mejor dicho, formar enlaces es un gasto energético y romperlos libera energía. Eso vayan ahora visualizando un poco porque lo vamos a ver en las próximas clases. Entonces, ¿cuáles son las vías metabólicas de la glucosa? De vuelta, cada una de estas vías tienen un montón de pasos que no me interesa que lo sepan, pero sí conceptualmente la glucogenogénesis. ¿Sí?
es la síntesis de glucosa a glucógeno, o sea, formar de un monómero un polímero. Esto va a ocurrir en muchos tejidos, pero en el hígado y en el músculo abarcan casi el 100%. Es un proceso anabólico. Vean lo que era anabolismo, requería energía. Bueno, les quiero mencionar que Federico Leloir, que fue un bioquímico argentino que ganó un premio Nobel, fue el que descubre o esclarece, mejor dicho, esta vía metabólica, ¿sí? A través del descubrimiento de que la glucosa, para entrar en esta vía, se tiene que unir al UTP, que es un nucleótido. Un nucleótido de esos libres que hablábamos. Bueno, los pasos son primero se fosforila, es decir, gana un fosfato la glucosa en la posición 6, se cambia al 1, después se une al UTP, se forma UDP-glucosa, después se empieza a polimerizar, es decir, que se va a unir a otros glucógenos formando polímeros y después se ramifica. Importante que sepan acá, más allá de estos pasos, cada uno de estos pasos está formado todos por enzimas. Son pasos, cada uno tiene una complejidad terrible. Están catalizados por enzimas, requieren coenzimas, cofactores y se consume energía en forma de ATP. ¿Por qué? Porque es una vía de síntesis. Es la glucógenogénesis, es la formación de glucosa a través de glucógeno. ¿Consume energía? Sí, porque estoy formando un polímero a través de un monómero. Y esto, en definitiva, ¿cómo se lleva a cabo? Porque hay reacciones, están las enzimas que están catalizando estas reacciones, están las coenzimas, los cofactores, como por ejemplo puede ser el magnesio, y necesito energía, ¿sí? Porque estoy formando polímeros. Otra es la glucógenolisis. La lisis es romper ese glucógeno. Entonces ahora estoy rompiendo un polímero, estoy liberando energía, ¿sí? Pero no es solamente la reacción inversa, porque tiene otros pasos y otras enzimas que la anterior no tenía. Lo importante es que ahora a través de un polímero obtengo el monómero glucosa libre. La glucólisis es una vía que ustedes creo que ven en anatomofisiología, es una vía, después la vamos a ver también porque es importante saber algunos conceptos. Es una vía catabólica, la principal vía catabólica del metabolismo, que es la degradación de glucosa, a 2 piruvatos más energía en esta reacción global. Glucosa más NAD como coenzima más ADP más fosfato, voy a formar 2 moléculas de piruvato, 2 de NADH, o sea, reducido, ¿ven? 2 de ATP, 2 protones, 2 de agua. Es esta vía, la de Embuden-Meyerhof. Esto se da en varios pasos. Ay, acá me quedó en portugués. Había cambiado el corrector sin darme cuenta ahí. Me quedó en portugués. Involucra enzimas, cofactores, enzimas, lo mismo que les dije anteriormente. ¿Esto qué significa? La glucosa tiene 6 átomos de carbono y al final voy a tener 2 moléculas de 3 átomos de carbono, que es el piruvato. El piruvato va a entrar al ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos. Esta, les vuelvo a decir, es la principal vía catabólica del metabolismo. De una molécula de glucosa tengo 2 de piruvato con obtención de energía, porque es catabolismo, y se va a formar esa energía que se obtiene, se va a almacenar como ATP. Después vamos a ver bien lo del ATP. Quiero cortar el video para que no sea tan largo cuando termino con metabolismo de carbohidratos. Bueno, entonces la glucólisis es un mecanismo desde el punto de vista evolutivo muy antiguo, que se inició cuando empezó la vida en la Tierra. Los primeros organismos ya tenían glucólisis.
Funciona igual en todos los organismos filogenéticamente distintos, ¿sí? Todos los organismos que viven tienen glucólisis. De glucosa a 2 piruvatos, siempre. Recuerden esto, que la glucosa tiene 6 carbonos y el piruvato tiene 3. Entonces, al final tengo 2 moléculas de 3 átomos porque partí de una de 6 carbonos. Lo que varía en las distintas especies es el destino final del piruvato. Y ahora bien, en presencia de oxígeno o un medio aeróbico, aerobiosis, es decir, aerobiosis significa oxígeno, el piruvato se sigue oxidando y entra a ciclo de Krebs y paralelamente obtengo ATP. Si no tengo oxígeno o digo que es un medio anaeróbico o anaerobiosis, el proceso se llama fermentación. Repito, la glucosa en todos los organismos vivos se va a oxidar en una vía catabólica que desde el punto de vista evolutivo es la más antigua de la Tierra. Si ese organismo metaboliza glucosa con presencia de oxígeno, esa glucosa da piruvato y entra a ciclo de Krebs. Y a la vez tengo adenosintrifosfato o ATP. Si no hay oxígeno, ya sea por el organismo en sí mismo o por el tejido, lo que tengo es una fermentación. La fermentación puede ser alcohólica o láctica. La alcohólica, glucosas, fructosa o sacarosa, es decir, hidratos de carbono de 6 carbonos o hexosas, se metabolizan a productos finales alcohol, etanol, dióxido de carbono como gas y ATP, que la célula va a utilizar como energía. Esto, por ejemplo, ocurre en las levaduras. Es lo que aprovechamos, por ejemplo, en la levadura de cerveza, en la Saccharomyces se llama Cerevisiae, y lo obtenemos con fines culinarios si quieren, pero la célula, la levadura en sí, cuando cataboliza esa molécula de glucosa, como lo hace en ausencia de oxígeno, me va a dar alcohol etanol, dióxido de carbono como gas y energía que la célula lo va a utilizar para ella, para reproducirse la levadura. Y la fermentación láctica es cuando esa vía de glucosa me va a dar al final lactato, por ejemplo en el músculo después de un ejercicio interno donde no tengo un aporte adecuado de oxígeno, por fatiga, la acumulación de láctico produce fatiga muscular. En el glóbulo rojo, donde no tengo mitocondrias, no tengo oxígeno en el glóbulo rojo, también hay fermentación láctica y en algunas bacterias. En definitiva, el catabolismo de la glucosa puede darme, cuando hay oxígeno, piruvato que entra al ciclo de Krebs. Cuando no hay oxígeno, fermentación, alcohólica o láctica. Y esto va a depender, ya, como les decía recién, del microorganismo, por ejemplo, una levadura, una bacteria, o del tejido, una cosa en glóbulo rojo, en músculo, ¿sí? Nosotros, los seres humanos, tenemos aerobiosis, la glucosa va a entrar al ciclo de Krebs como piruvato, y fermentación láctica cuando no hay oxígeno suficiente, ya sea en el ejercicio interno en un músculo, donde el aporte de oxígeno es inadecuado para que el músculo trabaje, es como que se queda sin oxígeno, entonces se produce el lactato, o en el glóbulo rojo, porque el glóbulo rojo es una célula que no tiene mitocondrias y por lo tanto no tiene oxígeno. Porque en la mitocondria ocurre todo el proceso, fosforilación oxidativa, que si no lo vieron en anatomofisiología lo vamos a entender más adelante. Y la última vía es la gluconeogénesis, que es una vía anabólica de síntesis donde se van a formar neo, indica nueva, génesis, formación, gluco de glucosa. Es decir, se van a formar moléculas de glucosas nuevas a partir de precursores que no eran hidratos de carbono. ¿Sí?
No es que yo comí un almidón, se degradó y obtengo glucosa, sino que a través, por ejemplo, de aminoácidos o de ácidos grasos, por reacciones químicas metabólicas, se produce glucosa nueva. Ahí ya hay como un reacomodamiento de átomos. Termino con el metabolismo de hidrato de carbono y corto la clase para que no se haga muy largo el video. Entonces, entra el metabolismo, el hidrato de carbono con la dieta. Tengo glucosa que va a entrar, ¿se acuerdan? Por el intestino, va a ir a sangre, al hígado, todo eso. Y se va a almacenar en glucógeno o va a ir a la vía de las pentosas fosfatos que está relacionada con los ácidos nucleicos, o bien a la vía más importante que es la glucólisis, ruptura de la molécula de glucosa. Se forman fosfatos de glucosa, el 1, el 6, todos esos que les decía, se van fosforilando. Fosfatos de triosa, bueno, entra a piruvato, me puede dar lactato o puede entrar al acetil-CoA, o puede dar acetil-CoA. El acetil-CoA es el precursor que entra al ciclo de Krebs, y eso lo vemos en otro momento. Esto está súper resumido, así, como para que vean un pantallazo. ¿Qué pasa con el hidrato de carbono que entra a la célula? Al organismo. Esto es, acá sería la glucogenogénesis, esta es la glucólisis, ¿sí? No es para que se acuerden paso, les vuelvo a decir. Quiero que empiecen a interpretar flechitas, vías y ese tipo de cosas.